Jiro era un chico aparentemente normal en el Japón moderno, pero un día se dio cuenta de que podía hablar con los animales y el mundo cambió para siempre. Solía pelearse con los otros chicos que lo acosaban en la escuela primaria, diciendo que era una especie de bicho raro, pero Jiro no era de los que se echaban atrás y terminaba peleando con ellos cada 2 días. Un día regresó de otra pelea en la escuela y se sentó junto a su perro familiar Nachi, quien le preguntó amablemente si había vuelto a pelear. Jiro responde que los chicos de la escuela lo llaman bicho raro, así que no le queda más remedio que pelear. Nachi le habla con voz calmada, diciendo que no debería tomarse sus palabras a pecho, ya que algún día se dará cuenta de lo increíble que es el poder que posee. Pasan varios años y Jiro es ahora un joven apuesto. Pero una cosa no ha cambiado en absoluto: su habilidad para meterse en peleas sin motivo alguno. Se acerca a 3 matones de secundaria debajo de un puente que le advierten que su senpai es el jefe de la Liga de Demonios. Pero Jiro parece completamente indiferente mientras se saca un moco y responde que no le importa y que piensa que su senpai es solo un imbécil y nada más. Al oír esto, Bagun se enfada e intenta golpear a Jiro, pero es demasiado rápido para el matón y esquiva el golpe fácilmente antes de lanzar al hombre al río. Los otros dos chicos se asustan un poco preguntándose qué tipo de movimientos ninja eran esos, pero Jiro no es alguien que se rinda fácilmente y empieza a burlarse de los otros dos también, forzándolos a pelear. Ambos deciden atacarlo juntos, pero no son rival para Jiro, que los supera fácilmente y los manda a todos corriendo, golpeados y mojados. De repente, Jiro oye una voz detrás de él agradeciéndole la ayuda y se da la vuelta para ver a un cuervo y un gato acercándose a él. El gato le agradece una vez más, diciendo que últimamente esos matones les han estado causando muchos problemas, pero el gato está más preocupado por Jiro, ya que los matones podrían decidir vengarse de Jiro tarde o temprano. Jiro les dice que no se preocupen, ya que sabe cómo moverse en estas situaciones. Con eso, se despide y regresa a su casa. Encuentra a su padre esperándolo, e inmediatamente se da cuenta de que Jiro se ha metido en una pelea otra vez. Empieza a gritarle diciendo que no le enseñó el arte de ser un ninja para que pudiera actuar como un punk inútil y golpear a la gente. Jiro se enfada y responde, diciendo que a nadie le importan los ninjas y que son una pérdida de tiempo. Esto enfada a su padre y le dispara algunas púas lanzables con ira, que Jiro esquiva rápidamente. Su padre saca una katana y le dice que es una reliquia familiar que ha pasado por su linaje desde el periodo Edo, cuando su familia la recibió del propio shogun por su valentía en el campo de batalla. Le dice a Jiro que actúe como un adulto, ya que él es quien continuará con su linaje familiar, pero Jiro sonríe a su padre, diciendo que la espada debe ser una falsificación inofensiva y nada más. Esto enfurece a su padre y desenvaina la hoja, listo para mostrarle a su hijo cuán real es la espada, mientras Jiro corre y suplica perdón. Después de todo, el padre obliga a Jiro a limpiar todo y le dice que va a la reunión de la asociación del pueblo y que no volverá hasta tarde, así que debería cerrar antes de dormir. Jiro murmura que no es un niño cuando de repente el cuervo de antes reaparece y le grita a Jiro que tienen una emergencia. Dice que un gato en el bosque parece estar en muy mal estado y rápidamente guía a Jiro por el bosque, donde encuentra al gato tirado en el suelo en un charco de sangre. Jiro se da cuenta de que el gato sigue vivo de alguna manera y se pregunta qué podría haber causado esto. Llama al gato intentando asegurarse de que sigue vivo, y de repente algo sucede dentro del alma del gato, como si un ser demoníaco acabara de despertar. Jiro lleva al gato a casa y lo cura lo suficiente como para que recupere lentamente sus fuerzas y finalmente abra los ojos. Jiro entra en la habitación con algo de comida para gatos y nota que el gato parece haber superado la etapa más peligrosa y debería estar bien ahora. Le pregunta al gato cómo se llama, diciendo que incluso los animales callejeros tienen sus propios nombres, y el gato responde sarcásticamente que aunque le dijera su nombre, los humanos son demasiado estúpidos para entender cualquier otro idioma. Sin que él lo sepa, Jiro es capaz de entender el habla de los animales, y esto asusta al gato y se esconde debajo de la cama, negándose a salir. Jiro intenta convencer al gato para que salga, diciendo que sabe que el gato podría estar un poco sorprendido, pero no debería preocuparse, ya que Jiro es completamente inofensivo. El gato busca cualquier tipo de energía espectral, pero no siente nada, lo que significa que Jiro es solo un humano normal, pero no puede entender cómo diablos puede entender la lengua de los animales. Jiro finalmente decide probar otra forma y saca su arma secreta, que son golosinas para gatos. No pasa mucho tiempo para que el gato salga y empiece a devorar la comida, mientras Jiro se sienta a su lado, complacido consigo mismo. Después de terminar la comida, el gato mira a Jiro diciendo que no es un gato, sino un inmortal llamado Rago. La gente también los llama Mononoke. Jiro está confundido,
¿De qué diablos está hablando el gato? Pero Rego explica que los Mononoke son seres mágicos que pueden tomar la forma de un humano o un animal a voluntad, y la mayoría de los humanos no tienen idea de ello. Algunos viven entre los humanos, mientras que otros prefieren vivir en soledad en las montañas o los bosques. Jiro pregunta cómo se lesionó, y Rego responde que fue atacado por otro Mononoke. Jiro pregunta cómo sucedió eso, y Rago responde que no tiene una buena idea, solo sabe que estuvo durmiendo profundamente durante mucho tiempo, y lo despertaron de su letargo y se encontró completamente rodeado. Querían su ayuda, pero Rego se negó, así que se unieron contra él, y lo golpearon hasta casi matarlo. Jiro pregunta por qué no los ayudó, ya que también eran Mononokes, pero Rego responde que odia a esas criaturas, parásitos que ocultan su debilidad escondiéndose detrás de alguien más fuerte. Eso le toca la fibra sensible a Jiro, mientras Rego afirma que probablemente ni siquiera le cree, así que no importa. Jiro acepta que ahora mismo nada de esto tiene sentido para él, pero eso no significa que no vaya a creerle a Rego. Afirma que puede hablar con los animales, lo cual ya es bastante raro, así que no tiene que creer en algo tan raro como un Mononoke. Más tarde esa noche, Jiro le da a Rago un buen baño para asegurarse de que esté limpio, y nota que las heridas de Rago ya han sanado por completo. Afirma que ahora cree que definitivamente no es un gato ordinario, porque antes pensaba que el gato solo decía tonterías como mucha gente cuando se está muriendo. Afirma que Rego le recuerda a su viejo perro Nachai, aunque son completamente opuestos en personalidad, ya que Nachai era un perro muy bueno. Afirma que en aquel entonces lo acosaban a menudo y volvía a casa con rasguños y cortes. Nachai le pedía ayuda para bañarse, y mientras lo hacía, Jiro se olvidaba de todo lo que había pasado durante el día y se relajaba de nuevo. Más tarde esa noche, Jiro se va a la cama y alrededor de la medianoche, Rego se sube a la ventana y se despide de Jiro diciendo que le debe por haberle salvado la vida, pero ahora mismo necesita irse. Rego salta por la ventana y se da cuenta de que, aunque sus heridas han sanado, todavía no tiene la misma fuerza que antes. Sin embargo, antes de que pudiera alejarse, Jiro aparece detrás de él bostezando, preguntando a dónde va Rego. Esto asusta muchísimo a Rego, quien pregunta cómo diablos pudo bajar tan rápido. A Jiro no le importa responder y pregunta a dónde cree que va Rego en esa condición. Rego afirma que no es asunto suyo, y Jiro responde que él es quien lo salvó. Rego responde que nunca pidió ser salvado, Jiro hizo todo por su cuenta y además no le habría importado morir allí en el bosque. Jiro pregunta por qué lo dice, y Rego vuelve a responder que no es asunto de Jiro. Jiro se enfada y afirma que no dejará ir a Rego hasta que obtenga una respuesta, pero esto enfurece a Rego, quien se da la vuelta estallando de energía demoníaca, y le dice a Jiro que se calle y vuelva a dormir antes de convertir su tráquea en un poste rascador personal. Le dice a Jiro que no olvide que es un Mononoke, un espectro devorador de humanos, así que sería mejor que se alejara de él lo antes posible. Jiro se sorprende al oír eso, y justo entonces otra voz los interrumpe. Jiro se da la vuelta y ve a un hombre enorme parado en el patio junto a ellos. Rego se da cuenta de que perdió la oportunidad de huir, mientras Jiro se da la vuelta para enfrentarse al hombre enorme y pregunta si le gusta entrar en las casas de otras personas sin invitación. El hombre dice que Jiro debería callarse, ya que pronto será devorado. Con eso, convierte su brazo en un brazo demoníaco e intenta partir a Jiro por la mitad. Pero Rago le da una patada voladora a Jiro para apartarlo y se adentra en el bosque, obligando al enorme Mononoke a perseguirlo. Jiro está demasiado aturdido para moverse mientras Rego hace todo lo posible por huir de la bestia que lo persigue, sabiendo que todo lo que tiene que hacer es ganar algo de distancia. Pero debido a sus heridas, todavía no está en su máxima fuerza y el enorme Mononoke lo azota en el aire hasta el suelo. El Mononoke se ríe de Rego, diciendo que no está muy impresionado por la legendaria estrella de la perdición Rego, y le dice que venga con él con calma, ya que no querría matar a un compañero Mononoke. Rago se enfada y empieza a estallar de energía demoníaca, diciendo que lo único que quieren es obtener sus poderes, así que si están dispuestos a pagarlo con sus vidas, bienvenidos a llevárselo. Ambos demonios se preparan para un enfrentamiento, pero justo cuando estaban a punto de chocar, Jiro aparece de la nada con su espada y le corta el brazo al hombre, obligándolo a retroceder mientras empieza a sangrar. Rego está en shock y le pregunta a Jiro si tiene ganas de morir y le dice que huya. Jiro afirma que si Rego muere ahora, todo lo que hizo para salvarlo sería en vano y no va a permitir que eso suceda. Rego le dice furioso que se aparte, ya que esto no es una pelea callejera entre chicos, pero ya es demasiado tarde. El demonio gigante se enfada y se transforma en un monstruo raro parecido a un Bigfoot. El enorme monstruo se sorprende de que Jiro no parezca inmutado por su gran tamaño o por el hecho de que es un demonio devorador de humanos,
así que ataca a Jiro directamente para ver qué puede hacer. Rego piensa que Jiro está acabado, pero para su sorpresa, Jiro logra escapar y aparece detrás de él con una espada. Lo que Jiro no esperaba era que el monstruo fuera tan rápido, ya que apareció detrás de Jiro en el aire y lo apuñaló con el dedo, haciéndolo un pincho moruno. Jiro empieza a escupir sangre, pero aún así intenta blandir su espada. Pero el monstruo es demasiado rápido y la esquiva de nuevo. Jiro cae al suelo en un charco de su propia sangre, y la vida empieza a drenarse de sus ojos. Rego se acerca a él completamente atónito pensando en lo raro que era Jiro. Salvó a un Mononoke sin motivo, y estaba dispuesto a dar su vida para salvar a una bestia que se lo comería en cuanto tuviera la oportunidad. El monstruo Pie Grande se ríe de Jiro y le dice a Rego que debe llevar tiempo sin comer y que debe tener hambre. Así que debería comerse al humano y recuperar sus fuerzas para que pudieran tener una mejor pelea. Rego se da la vuelta con ira en los ojos y le dice al Mononoke que cierre la boca, afirmando que pronto morirá. Con eso, piensa en cómo puede comerse a Jiro y recuperar toda su fuerza, pero no lo hará. No después de lo que ha hecho por un Mononoke. En cambio, Rego reúne todo su poder espectral y se lo vierte a Jiro, sacrificando su propia forma para salvar la vida de Jiro. El monstruo está horrorizado mientras grita a Rago, preguntándole cómo pudo darle sus poderes a un humano. Pero Rago le dice que se calle y Jiro se levanta una vez más. No tiene ni idea de qué demonios está pasando. Pero Rego le dice que se concentre en la pelea ahora mismo. Esquiva los continuos ataques del monstruo mientras Rego le dice que se prepare para atacar. Jiro afirma que no hay forma de que pueda hacerle algo a ese monstruo. Pero Rego le dice que no se preocupe y que solo golpea al Mononoke en el momento adecuado. Jiro cree en él y coincide perfectamente con el momento. Con los poderes de Rego, aniquila por completo al monstruo, partiéndolo en dos y matándolo. Sin embargo, antes de que pudiera entender lo que le había pasado, una mujer le apunta con un cuchillo y le dice que no se mueva. De repente aparece un tipo fumando un cigarro y le dice que no se preocupe, que no son Mononokes, sino funcionarios corrientes del departamento de espionaje. Afirma que se llevan a Jiro bajo custodia, pero Jiro intenta replicar e inmediatamente la mujer le golpea en la nuca, dejándolo inconsciente. Los soldados vestidos como Stormtroopers empiezan a discutir entre ellos sobre quién se encargará del cuerpo inconsciente de Jiro, ya que le tienen miedo. Pero antes de que pudieran llegar a una decisión, la mujer que le apuntó con un cuchillo a Jiro decide encargarse de la situación, arrastrando a Jiro por la pierna, como si fuera una carcasa que acabara de abatir. Mientras tanto, Jiro está perdido en sus sueños, donde se encuentra en un área completamente blanca y ve a Rego de pie frente a él. Pareciendo una niebla, Rego afirma que Jiro tiene un enorme agujero en el pecho, y eso confunde a Rego hasta que se mira y ve un enorme agujero. Pero antes de que pudiera preocuparse por ello, acaba abriendo los ojos y se encuentra en una cama de hospital. Con dolor de cabeza, se sienta en la cama y se revisa el pecho para asegurarse de que no hay ningún agujero. Cuando una voz lo sobresalta, la chica que lo llevó de vuelta se sienta a su lado. En su teléfono, pasando carretes, le dice a Jiro que ha estado dormido más de un día y medio y se presenta como Ikai. Antes de que Jiro pudiera hacer más preguntas, ella llama directamente a su superior y le informa que Todd Jiro se ha despertado y parece lo suficientemente consciente como para mantener una conversación. Justo entonces se distrae cuando una niebla negra escapa de Jiro y toma la forma de un gato en su cabeza. Jiro se molesta con Rego por estar sentado en su cabeza, y los dos empiezan a discutir de nuevo, mientras la chica intenta calmar a ambos, afirmando que esto es un hospital. Un rato después, el superior entra en la habitación del hospital y finalmente consigue calmar a ambos, antes de decirle a Jiro que es un chico duro, ya que cualquier hombre normal no habría podido sobrevivir a lo que ha pasado. Con eso, se vuelve hacia Rego, que parece un espíritu oscuro, y le pregunta cómo se siente. Pero Rago es mucho más escéptico con esta gente y le dice al hombre que se ocupe de sus asuntos si le importa su propia vida. El hombre se da cuenta de que Rago es mucho más precavido de lo que esperaba y no confía en él, pero al mismo tiempo no parece tener malas intenciones. Para ganarse su confianza, el hombre decide hacer una ronda de presentaciones formales y se presenta como Shiva, de la oficina de espionaje. Jiro interrumpe, afirmando que sabe para quién trabaja, ya que ya lo dijo antes. Lo que Jiro quiere saber ahora es por qué lo atraparon. Shiva se sorprende de que Jiro recuerde todo eso incluso después de recibir un golpe en la cabeza. Se vuelve hacia él y le pregunta si sabe algo sobre un grupo llamado Oniwaban. Jiro arquea una ceja, ya que ha oído a su padre hablar de ellos, y responde que sabe que existieron durante el shogunato Edo y que eran agentes encubiertos seleccionados por el propio shogun. Shiva se sorprende sinceramente de que Jiro sepa todo eso,
y responde que su trabajo no terminó con el periodo Edo, de hecho continuaron a través del tiempo, incluso hasta el día de hoy, donde se les conoce como la Oficina de Espionaje. Afirma que encontrar inteligencia y contrainteligencia en su propio país y fuera del país es su pan de cada día, y además su trabajo también es encontrar y destruir a los Mononoke. Continúa diciendo que los Mononoke rara vez causan incidentes importantes y que los incidentes importantes suelen ser causados por los propios humanos, por lo que la mayor parte del tiempo su trabajo gira en torno a la protección de VIPs y la investigación de organizaciones peligrosas. Shiba afirma que su departamento en particular se enfoca en los Mononoke, lo que significa que normalmente no tiene que hacer mucho, pero recientemente sus instalaciones fueron atacadas por una pandilla de Mononax, mientras el mismo Rego que estaba dentro del cuerpo de Jiro en ese momento se encontraba en las instalaciones. Sellado. Jiro se da cuenta de que esto es lo que Rego quiso decir cuando afirmó que estaba en un sueño profundo y que lo despertaron abruptamente. Con eso, Shiba afirma que ahora es su turno de hacer las preguntas y pregunta ¿cómo terminó Jiro exactamente con Rego dentro de él? Jiro les cuenta toda la historia, y la chica Ikai está más que impactada. Pregunta qué tan estúpido puede ser Jiro por meterse en un asunto que no le concierne y luego incluso intentar salvar a un Mononoke. Jiro le responde, diciéndole que cierre la boca, ya que ella no estuvo allí y no conoce la situación. Shiba interrumpe su pelea y le dice a Jiro que quizás ya lo sepa, pero la fusión de Rego con él podría ser permanente, y podría no haber forma de revertirlos a su estado normal, pero al mismo tiempo deben intentar ver qué pueden hacer y obtener más información. Además, saben que la pandilla de Mononoke quiere a Rego, pero no saben exactamente por qué, así que la oficina tomará a Jiro bajo su protección por el momento. A Jiro no le gusta cómo suena eso, pero Shiba afirma que realmente no tiene muchas opciones, ya que ya se ha registrado una denuncia de persona desaparecida para él. Afirma que Jiro será trasladado a otra instalación al día siguiente y advierte que el hospital tiene múltiples guardias, por lo que intentar escapar sería completamente inútil. Jiro se sienta solo en su habitación de hospital, aburrido hasta la médula, pensando si siempre estará atrapado en confinamiento solitario así. Rego se ríe, afirmando que le advirtió a Jiro que no se involucrara, pero no escuchó. Afirma que la oficina es la que lo selló, por lo que no van a tratar a Jiro como a un humano, y además los Mononoke que querían usar los poderes de Rego todavía andan sueltos, y no se quedarán de brazos cruzados e intentarán llegar a Jiro. Sin embargo, antes de que Rego pudiera terminar, Jiro comienza a tener un berrinche y se levanta de la cama diciéndole a Rego que esté listo, ya que están escapando de aquí. Afirma que no se va a quedar sentado y dejar que alguien más dicte lo que puede y no puede hacer. Rego afirma que hay guardias esperando fuera de la habitación y no va a ayudar a Jiro a salir de otro lío que él mismo crea. Jiro afirma que se las arreglará solo y mira a los cuervos sentados afuera de la ventana. Fuera de la habitación, dos agentes especiales están apostados para vigilar todo, cuando de repente escuchan un alboroto proveniente del interior, así que abren la puerta solo para ser atacados por un montón de cuervos al mando de Jiro. Jiro sale corriendo, pasándolos y escapa del hospital hacia su libertad. Al atardecer estaba en un puente, a poca distancia del hospital, agradeciendo a los cuervos por su ayuda y entregándoles una bolsa de plástico con bocadillos a cambio de su ayuda. Con eso Jiro regresa a casa para encontrar a su padre, pero su padre termina encontrándolo a él en su lugar, justo afuera de su casa. Jiro intenta inventar una excusa, pero su padre no responde y le dice que lo siga. Jiro camina detrás de su padre, quien lo lleva a un terreno vacío, y cuando Jiro pregunta por qué demonios lo trajo aquí, recibe un puñetazo en la cara, que lo envía volando al suelo. Jiro se disculpa por haber estado desaparecido 2 días, pero su padre afirma que Sheva le ha contado todo, y cómo fue llevado por la oficina de espionaje. Afirma que no puede creer que su propio hijo esté fusionado con un Mononoke. Jiro se sorprende y pregunta cómo demonios sabe todo esto, y su padre responde que lo sabe todo porque él mismo fue miembro de la oficina de espionaje una vez. De repente, Rego sale de Jiro en su forma espectral, afirmando que se sentía raro con el viejo y su intención mortal, y ahora sabe por qué se sentía así. El viejo responde que no va a dejar que el buró ni un Mononoke lo exploten, así que mejor matará a Jiro y Rego antes de quitarse la vida también. Con eso, empieza a cargarse, mientras Jiro no sabe qué hacer. Su padre explota en movimiento e intenta un golpe de hacha, pero Jiro lo esquiva. Pero no fue suficiente, ya que el viejo acorta la distancia antes de que Jiro pudiera reaccionar, y le da un combo de puñetazos que Jiro no puede bloquear. Vuelve a caer al suelo, sangrando por la boca y respirando con dificultad, mientras el viejo afirma que pudo enseñarle a Jiro lo suficiente para defensa personal y aún así tuvo que entrenarlo para que fuera un guerrero completo. Pero ese sueño seguirá siendo un sueño.
Con eso, explota en movimiento y salta para rematar a Giro. Pero Rego interviene y usa su garra espectral para bloquear el ataque y hacer retroceder al viejo. Le dice a Giro que el viejo realmente tiene la intención de matarlo, así que debería tomárselo en serio. Giro se enfada y le dice a Rego que no salga hasta que él se lo diga. Piensa en la época en que era joven y trepaba a un árbol para salvar a un gatito, pero no sabía cómo bajar. Su padre siempre estuvo ahí para atraparlo en caso de que las cosas salieran mal. Lo regañaron por eso, pero su padre siempre estuvo ahí. El viejo lo mira amenazadoramente, afirmando que durante años luchó contra sus semejantes y los Mononoke en el reino de las sombras, un reino que es el infierno mismo, y él hizo todo lo posible para asegurarse de que Giro estuviera lejos de eso, pero ahora ha arruinado todo su plan. Al meterse en cosas que no debía, Giro sonríe, afirmando que no se arrepiente, y promete salir de esta situación por sí mismo. El viejo se enfada y se abalanza sobre él para darle un puñetazo, pero en lugar de esquivar, le da un cabezazo al puñetazo, para intentar frenar el impulso. Pero el viejo es demasiado fuerte, y Giro sale disparado hacia atrás. Afortunadamente recupera el equilibrio en el aire y se pone de pie de nuevo. Con la sangre corriendo por su frente, el viejo se da cuenta de que Giro no va a retroceder aunque muera y decide que no puede hacer nada al respecto. Admite la derrota, afirmando que es él quien carece de resolución. Antes de abandonar el lugar, al caer la noche, Giro está de vuelta en su jacuzzi, disfrutando de un baño cuando Rego le dice que no corra tan ansiosamente hacia la puerta de la muerte, porque entonces que Rego le salve la vida sería completamente inútil. Giro sonríe y llama a Rego su compañero, afirmando que ahora ambos están juntos en esto. Mientras tanto, el viejo recibe una llamada de Shiva, quien agradece y afirma que se preocuparon cuando Giro escapó del hospital. Pero si está en su casa, entonces todo debería estar bien. Afirma que enviarán un coche mañana para recoger a Giro, ya que ahora será uno de ellos y alguien que necesitan desesperadamente. A la mañana siguiente, se despierta temprano para empacar todo, mientras Rego cuestiona si cree que es una buena idea. Giro, por otro lado, no parece una persona que piense demasiado las cosas, pero Rego le advierte que no tiene idea de quiénes son estas personas, y ahora que también tiene los poderes de Rego, es único en su clase, y no tienen idea de lo que estas personas podrían o no podrían hacerle. Giro sonríe con picardía, preguntando si Rego le está cogiendo cariño, pero Rego inmediatamente le dice que se calle. Cuando empaca todo y baja a encontrarse con su padre, llega Iya con cara de fastidio, afirmando que está allí como su guardaespaldas y chaperona, para asegurarse de que no haga nada idiota como huir. Le muestra que el camión de la empresa está esperando afuera y que viajará en la parte trasera con ella. Giro se molesta por cómo lo mira como si fuera un insecto y se da la vuelta para despedirse de su viejo antes de irse con Ichi. Su padre le dice que no muera y Giro le dice que no es tan fácil matarlo antes de salir de su casa para comenzar su nuevo viaje. Tan pronto como entran en el camión y este empieza a moverse, Ichai le pone unas esposas a Giro, sorprendiéndolo mientras pregunta por qué demonios lo tratan como a un prisionero. Ichai se pregunta en voz alta por qué demonios le dieron el trabajo de escoltar a este idiota y afirma que se siente como un prisionero porque básicamente es un prisionero. Giro está confundido y pregunta de qué demonios está hablando. Ichai responde que el buró es una agencia creada para luchar contra los Mononoke, y ahora mismo él es mitad humano y mitad Mononoke, así que técnicamente, para ellos, no es más que un Mononoke prisionero. Afirma que no tiene idea de lo que ven los superiores en él para asignar tantos recursos, pero se toma su trabajo muy en serio y hará todo lo que sea necesario. Giro la mira y afirma que está siendo amable con ella solo porque es una chica, y si fuera un chico, ya la habría despachado. Esto la enfureció y golpeó la pared del camión justo al lado de su cara, causando una abolladura y asustándolo muchísimo. Le dice que hay dos cosas que odia más. La número 1 son los Mononokes y la número 2 son los imbéciles sexistas como Giro. Le dice que para ella él ni siquiera existe, así que sería mejor que se callara la boca, para que ella pudiera hacer su trabajo en paz. Justo entonces, Rego aparece junto a Giro, diciéndole a la chica que se calle, ya que él estaba intentando dormir una siesta, pero claramente los dos no lo van a dejar dormir. Mira a la chica, afirmando que el buró debe tener muy poca gente, si enviaron solo a una chica para que los vigilara. Ichi lo mira con disgusto y le dice que no habla con Mononoke sucios, pero Rego continúa, afirmando que ella tiene otros problemas que resolver ahora. Mientras tanto, los dos conductores del camión empiezan a adentrarse en un área que parece estar cubierta por una espesa niebla. Uno de ellos se pregunta por qué hay tanta niebla aquí, pero el conductor afirma que se dirigen hacia una montaña y la niebla debe venir de allí. De repente, el conductor divisa a alguien parado en la niebla en medio de la carretera,
Se da la vuelta para decírselo al otro tipo a su lado, pero en el momento en que gira la cabeza, ve que un hombre con unas gafas extrañas le ha arrancado la cabeza al cuerpo de su amigo. Dentro de la parte trasera del camión, de repente oyen un grito y una sacudida fuerte que los hace caer a todos, mientras las luces empiezan a parpadear. Y Chai se da cuenta de que algo ha ido terriblemente mal. Se levanta y le dice a Hiro que se quede dentro del camión, mientras ella sale a investigar, y Hiro intenta protestar, pero ella cierra la puerta y sale. Mira a su alrededor y se da cuenta de que han entrado en la zona de niebla espectral. Empezaba a preguntarse cómo demonios pudo cometer un error tan grande, cuando de repente oye una voz que viene de detrás y divisa al hombre con las gafas extrañas, sentado encima de una criatura gigante que devora a los dos conductores. Afirma que estaba bastante emocionado por esta misión, esperando tener algo de acción contra el buró, pero todo lo que consiguió fueron dos conductores inútiles y una guarda, y encima una mujer. Y Chai se molesta, murmurando que todos los hombres son misóginos y unos imbéciles sexistas, antes de tocarse el reloj y transformarse en su uniforme de batalla, que la verdad no se diferencia mucho de su aspecto normal. El chico de las gafas finalmente se emociona y le dice al idiota gigante que deje de masticar como un imbécil, ya que tienen que volver a luchar. De repente, la niebla los cubre de nuevo y se transforman en su forma Mononoke. Y Chai saca inmediatamente su pistola y empieza a disparar como si estuviera en un instituto americano, pero el gigante no parece verse afectado en lo más mínimo, ya que simplemente lo bloquea todo con sus brazos. Mientras tanto, el otro tipo usa la distracción y la ataca por detrás. Consigue esquivarlo, pero sale disparada hacia el gigante, así que rápidamente saca su cuchillo y se lo clava en el puño del gigante, salvándose por poco mientras intenta cortarlo también. Aterriza de nuevo sobre sus pies y se da cuenta de que esto no va a ser fácil, ya que se enfrenta a dos Mononokes y ambos parecen tener sus propias habilidades especiales. Se da cuenta de que el gigante es un idiota y no usa realmente su cerebro, pero es duro como una roca. Mientras tanto, el más delgado es el cerebro de esta operación. Mientras pensaba todo esto, el Mononoke más delgado aparece detrás de ella y la golpea directamente contra el camión. Dentro, Jiro siente el golpe de Ichai contra el camión y se pregunta qué está pasando afuera. Rego afirma que están siendo atacados por Mononoke. Continúa diciendo que mientras Jiro parloteaba con esa chica, Rego sintió que habían entrado en una zona espectral. Jiro no tiene idea de qué está hablando. Se lo pone más fácil a Jiro y le dice que la zona espectral es básicamente un área que está separada de la dimensión humana y es el reino de los Mononoke. Jiro todavía no lo entiende del todo, pero le dice a Rego que lo ayude a quitarse estas esposas para poder salir y ayudar a la chica. Rego le dice que no puede hacerlo porque estas esposas son herramientas especializadas y se usan para bloquear la energía espectral, así que no puede hacer nada en este momento. Jiro se enfada y afirma que hará que Ichai se las quite entonces, pero Rego afirma que debería dejar que el buró y los Mononoke se peleen mientras ellos escapan, porque para ambos, Jiro no es más que un trozo de carne para ser usado y experimentado. Así que, ¿por qué debería involucrarse? Jiro afirma que hay una persona luchando afuera por su seguridad, y no puede llamarse hombre si se queda dentro tocándose los pulgares y sin hacer nada. Justo entonces, la conversación se interrumpe cuando el gigante golpea la parte trasera del camión, partiéndola en dos, haciendo que Jiro salga volando. El Mononoke delgado salta encima del camión y mira a Jiro, afirmando que por alguna razón le dijeron que lo trajera de vuelta con vida, pero que en realidad no le importa mucho. Jiro le da 10 segundos más a Jiro para decidir si se rendirá pacíficamente o se convertirá en su comida. Jiro se gira inmediatamente hacia Ichai y le pide que lo desate, pero Ichai se niega. Jiro se enfada, la llama loca, pero la Mononoke delgada afirma que los 10 segundos ya pasaron y que ahora se lo van a comer, le guste o no. Jiro le vuelve a pedir a Ichi que lo saque de esas esposas, y la tensa situación le recuerda a su infancia, en el funeral de su propia madre, que murió intentando defender a la gente contra los Mononoke por el buró. Recuerda cómo le prometió a su padre que empezaría a entrenar a partir de ese día, y los haría sentir orgullosos a él y a su madre. Ichai la saca de sus recuerdos, diciéndole que sabe que quiere hacer su deber a la perfección, y que ahora mismo eso significa liberarlo de sus esposas. Justo cuando el gigante estaba a punto de atacar de nuevo, Ichai respira hondo y lo libera de sus esposas, desatando todos sus poderes. Jiro salta inmediatamente al aire y, junto con los poderes de Reigo, da un puñetazo tan poderoso que el gordo se evapora por completo de la tierra. El tipo delgado se queda de piedra al ver sus poderes e Ichai aprovecha eso, apareciendo detrás de él y partiéndolo en pedazos con su cuchilla. Jiro se levanta y le dice a Ichi que ella luchó por ellos y él luchó para ayudarla, así que están a mano. Ichi lo mira con respeto y afirma que ahora que el camión se ha ido,
No tienen muchas opciones más que caminar el resto del camino. Tardan un día entero en llegar al cuartel general. A la mañana siguiente, Hiro se despierta cerca del muelle y empieza a cepillarse mientras piensa en todo lo que le ha pasado en una sola semana. Descubrió la existencia de los Mononoke, fue atacado por ellos 2 veces y ahora está aquí. Sus pensamientos son interrumpidos por Shiba, quien le pregunta a Jiro cómo le está gustando estar aquí. Jiro afirma que no ha tenido un momento para sí mismo, ya que siempre está siendo vigilado. Pero Shiba dice que era por su seguridad y la de la organización. Afirma que este es el cuartel general del segundo escuadrón, en el que él también empezará a trabajar como agente, y su grupo se llamará Black Torch. A Jiro no le interesa mucho todo esto, y Shiba se pregunta cómo conseguir que trabaje con ellos en equipo. De repente un coche se detiene y una joven sale de él deseándoles buenos días. Shiba la presenta como la jefa adjunta llamada Hana, y junto a ella, otro joven desesperado, más o menos de la edad de Jiro, también sale del coche suspirando por Hana y hablando de lo increíble que es. Shiba afirma que el desesperado se llama Rei. Él también es un novato que se une a ellos, pero proviene de una familia de espías notable, al igual que Ichai. A Jiro inmediatamente no le gusta su aspecto. Una vez dentro del almacén, Rei se acerca a Ichai y la llama hermosa, lo que la hace sonrojar, mientras él mira a Jiro con disgusto, preguntando cómo demonios un don nadie como él llegó a su unidad. Jiro se levanta y las cosas empezaban a calentarse. Cuando Shiba les dice que es el momento perfecto y organiza una pelea entre ellos, se mueven fuera del almacén y se preparan para un enfrentamiento para demostrar quién es el hombre de verdad del grupo. Rego aparece de repente detrás de él, bostezando, preguntando por qué no puede simplemente echar una buena siesta sin interrupciones, y Jiro le dice que vuelva a dormir, ya que él no lo despertó. Pero Rego afirma que podía sentir los ojos de este nerd con gafas mirándolo fijamente y no podía ignorarlo. Jiro le dice a Reigo que el nerd quiere pelear con él y por eso están aquí, pero a Reigo le importa un bledo. Rei se prepara con su espada y Jiro le pregunta a Shiba por qué demonios Cuatro Ojos tiene un arma mientras él no. Shiba responde que Rei pertenece a una familia antigua que sirvió al shogun, y su familia se especializa en el arte de la esgrima. Afirma que los antepasados de Rei fueron los que enseñaron al shogun y a los príncipes a luchar con espada. Shiba afirma que al nerd le gusta luchar con espada, pero no importa, ya que Jiro también puede coger un arma de su elección. Rei le dice emocionado a Jiro que no se contenga y use el arma nueva que ha adquirido. Señalando a Rego, Jiro responde diciéndole que Rego no es un arma y solo es un gato, que no tiene nada que ver con este duelo, ya que es entre ellos dos. Jiro se vuelve hacia Rego y le dice que no interfiera durante la pelea. Rego afirma que no le importa y que volverá a dormir. Con eso, desaparece. De repente, Rai deja caer su espada al suelo y se da la vuelta, afirmando que no va a ser divertido así. Jiro está confundido y el nerd responde que es una desventaja, ya que si Rai lucha como siempre terminará demasiado pronto y tampoco será divertido para los espectadores. Afirma que incluso cerraría los ojos para que fuera más un concurso. Esto enfurece completamente a Jiro, que se prepara, afirmando que le romperá la cara de un puñetazo. Mientras los espectadores observan, Jiro corre hacia Rei y salta en el aire listo para golpearlo en la nuca, mientras Rei mira al mar con los ojos cerrados. Ichai se pregunta si lo está haciendo para que Rei no pueda descifrar sus pasos, pero Shiba piensa que Jiro es demasiado impulsivo para pensarlo bien, y Rei tiene más un sexto sentido, una conciencia de 360 grados que lo convierte en un muro de espadas. Justo a tiempo, Rei se da la vuelta, agarra su espada a la velocidad del rayo y golpea a Jiro directamente en la cara, tirándolo al suelo. Hina se siente mal por Jiro, mientras Rai empieza a balbucear sobre cómo deberían terminar la pelea aquí mismo. Si continúan, Jiro podría morir, ya que no podrá soportar golpes como estos. Shiba, sin embargo, le dice que se calle y mire detrás de él. Rei se da la vuelta solo para ver que Jiro está de nuevo en pie, quitándose el polvo, afirmando que solo fue un rasguño y nada más. Rei tiene que admitir que Jiro tiene bastante resistencia. Jiro afirma que su abuelo lo ha estado apaleando desde que era pequeño, así que el pequeño juego de espadas de Rei no hará nada. Oír a alguien llamar juego al arte de la esgrima enfurece a Rei, ya que afirma que el arte con el que ha sido dotado ha estado en su familia durante siglos, y es el arte de matar. Desrespetarlo es un delito castigado con la muerte. Jiro simplemente sonríe y le dice al nerd que adelante y lo castigue si puede. Shiba se da cuenta de que algo interesante va a suceder y le dice a Ena que grabe correctamente. Jiro se abalanza sobre el nerd una vez más. Igual que la última vez, y Rai piensa que Gairo es el tipo de persona que se lanzaría a las cosas de la misma manera hasta que funcione, pero eso no será útil contra él. Rai decide terminarlo todo con un poderoso tajo.
pero para su sorpresa, en el momento en que taja a Jiro, su espada se rompe en dos y recibe un poderoso puñetazo en la cara que lo derriba al suelo, mientras la sangre brota de su boca. Piensa en cómo pudo haber sucedido y se da cuenta de que Jiro apuntaba su espada desde el principio. La primera vez que lo golpeó, mapeó el ataque, y cuando intentó lo mismo la segunda vez, Jiro pudo sincronizar un contraataque perfectamente. Jiro se ríe y afirma que ahora ambos están en igualdad de condiciones, pero él no tiene la muleta que solía llamar su espada. Jiro pregunta si quiere admitir la derrota, pero el nerd es más duro de lo que parece. Se limpia y se vuelve a poner las gafas antes de correr hacia él para otro choque. Ambos empiezan a golpearse, lanzando puñetazos tras puñetazos, golpeándose en la cara múltiples veces, y pronto ambos quedan inconscientes. Un rato después, el nerd se despierta y encuentra a Jiro sentado en el suelo cerca. Jiro le dice al nerd que él se despertó hace un par de minutos, lo que significa que la pelea fue un empate, pero el nerd admite que Jiro se despertó primero. Jiro le lanza una lata de jugo y afirma que el nerd podría haberlo matado con el primer ataque si hubiera querido, y la única razón por la que pudo romper su espada durante el siguiente ataque fue porque era una réplica de madera. Si hubiera sido una espada real, habría terminado, así que, mientras acepta su derrota, el nerd se sorprende por la madurez que Jiro mostró de repente, pero todo desaparece tan pronto como el nerd intenta abrir la lata, y el refresco le salpica por todo el cuerpo, mientras Jiro se ríe como un maníaco, afirmando que la agitó mucho antes de dársela. Rei le lanza la lata aplastada a la cara y juntos entran en el cobertizo. De vuelta adentro, Ena parece preocupada por los dos chicos, preguntándose si les irá bien. Pero Shiva dice que hoy solo fue una actividad divertida, la verdadera prueba comenzará mañana en el campo. Ena se sorprende, afirmando que los dos chicos todavía son novatos completos, pero Shiva dice que las misiones en vivo pues son la mejor forma de entrenamiento para cualquiera. A la mañana siguiente Jiro, Ichai y Rei se visten para su primera misión en equipo, y Hena no puede contener su emoción mientras Shiva les da las instrucciones. Les dice que pulsen el botón en su muñeca izquierda, e inmediatamente el traje se transforma en su ropa de calle para que puedan mezclarse con el público. Shiva luego le dice a Jiro que pulse el botón 2 veces, y en el momento en que lo hace, se vuelve completamente invisible para los demás. Shiva afirma que el modo invisible es todavía una adición nueva y debe usarse con moderación, ya que tiene algunos efectos negativos en otros equipos. Les dice que aprenderán el resto mientras los usan y los carga en un coche antes de llevarlos a un santuario. Jiro se pregunta qué demonios están haciendo en un santuario, pero Shiva afirma que el santuario es una de las ubicaciones ocultas del buró y que están allí por algunas cosas. De camino, Jiro nota a un tipo con capucha comiendo una barra de chocolate, como si fuera un animal, pero ignora al hombre y sigue adelante. Shiva se encuentra con uno de los agentes y empieza a suplicarle que les deje usar las instalaciones. El agente duda un poco, afirmando que el equipo de la División de Operaciones Especiales uno se supone que debe venir hoy y nada bueno sale cuando dos equipos chocan. Shiva afirma que saldrán antes de que llegue la primera división. Jiro le pregunta a Ichi qué demonios es el equipo de la primera división, y ella responde que son básicamente los mejores operativos de la oficina. Tienen la mayor cantidad de personal y los agentes son la flor y nata, lo que es básicamente lo opuesto a su equipo de la División 2. Shiva los hace entrar y, a través de una escalera oculta, los lleva a una cámara subterránea debajo. Se da la vuelta y le pregunta a Rego si estará bien, y Rego aparece inmediatamente y le dice a Shiva que se calle la boca. Shiva se ríe y abre una bóveda antes de revelar que este es el lugar donde Rego fue sellado. Shiro divisa una roca enorme en medio de la habitación, y Shiva explica que este es uno de los pocos santuarios con estas rocas especiales que someten la energía espectral, dejando a los Mononoke completamente indefensos. Con eso, afirma que se llevará a Ichai para interrogar a algunas personas arriba, y Rei y Jiro deberían preguntarle a Reigo qué pasó el día que fue sellado. Con eso, Shiva se va, y Reigo le dice a Jiro que no tiene idea de lo que pasó el día que fue sellado, ya que no recuerda nada. Jiro le dice que deje de bromear, ya que no hay forma de que no recuerde algo tan importante, pero Rego responde enojado que no necesita mentir al respecto, simplemente no recuerda nada. Antes de que Jiro pudiera discutir, Rei afirma que la amnesia no es descabellada en casos como estos, así que lo más probable es que Rego esté diciendo la verdad. Afirma que Rego debe haber sido transferido a una roca especial como esta, que es básicamente el infierno para los Mononoke, y nadie sale de esto ileso. Rago debe haber tenido suerte de que solo haya tenido algo de amnesia.
Con eso, se vuelve hacia Rago y le pregunta qué pasó el día que despertó de su letargo. Rago responde que se despertó rodeado de un montón de Mononoke en esta cámara y le metieron una tableta en la cara a través de la cual un hombre le habló y afirmó que quería que Rago les prestara su poder para poder eliminar a los humanos. A Rago no le interesó, así que logró engañarlos a todos y salir corriendo de allí antes de que alguien pudiera hacer algo. Jiro piensa que la única forma de resolver todo esto es darles una paliza a todos los enemigos que se crucen en su camino, mientras Rei le grita y lo llama idiota por pensar así. De repente son interrumpidos por el mismo hombre con capucha que Jiro vio antes. Se le cae el chocolate y de repente aparece entre Jiro y Rei mientras habla con Rego. Tanto Jiro como Rei reaccionan con un puñetazo, pero el tipo es demasiado rápido y desaparece y aparece frente a ellos de nuevo. Rego le dice a Jiro que debe tener cuidado con este, pero Jiro está emocionado de pelear, ya que tanto él como Rei se transforman en sus trajes, preguntándose qué tipo de misión será esta. El tipo de la capucha los mira con una sonrisa en la cara y se presenta como Koga, el tipo que se convertirá en el señor de todos los Mononoke en este mundo. Jiro le pregunta a Rei de qué demonios está hablando, pero incluso Rei no tiene idea. Koga sigue parloteando sobre cómo necesitarán un poco de poder extra primero, y ahí es donde entra Rego, ya que está aquí para llevarse a Rego para obtener ese impulso extra y gobernar a los otros Mononoke. Jiro se ríe de Rego, afirmando que alguien parece estar enamorado de él, mientras Rai piensa en la posibilidad de que Koga intente engañarlos, pero hasta donde él podía decir, parece estar hablando honestamente. Habla llamando a Koga y preguntando por qué exactamente quiere a Rego para sí mismo, y Koga responde que los humanos deben ser más tontos de lo que parecen, ya que la respuesta es simple: Rego es genial, un gran tipo rudo y por eso lo quiere. Rei se vuelve hacia Jiro y afirma que Koga parece tener problemas intelectuales, al igual que él. Koga continúa afirmando que los Mononoke no son tan frágiles como los humanos y son algo inmortales. Morirán si los cortas en pedazos, pero su espíritu sobrevive, pero se desvanece lentamente porque no tienen comida. Rego es diferente en ese aspecto. Es básicamente un generador espiritual y no se quedará sin energía espiritual. Es por eso que si un Mononoke logra aferrarse a él, se volverá realmente inmortal, y él apunta a hacer exactamente eso. De repente le crece un cuerno en la cabeza y afirma que se volverá inmortal y estará en la cima de todos los Mononoke. Jiro se prepara para darle una paliza, pero Rai le dice que tenga cuidado, ya que no saben quién más está con él. Pero antes de que pudiera continuar su pensamiento, Koga aparece frente a él tan rápido como un rayo, y lo patea directamente en el pecho, dejándolo sin aliento antes de patearlo de nuevo, lanzándolo cerca de la roca espectral. Antes de que Jiro pudiera responder, Koga lo agarra por la cara y lo empuja contra el suelo, afirmando que no tiene uso para él, aparte del hecho de que todavía tiene a Rego unido a él. Luego se vuelve hacia Rego y lo levanta como un gatito callejero, y comienza a hablar sobre cómo pronto liberará a Rego del idiota al que está pegado, y luego juntos podrán gobernar a todos los demás Mononoke. Rego, sin embargo, aplasta sus sueños llamándolo un loco, afirmando que no va a trabajar con él, y que no quiere ser rey de nadie, así que puede llevarse su reino a otra parte. Al oír esto, Koga comienza a llorar y sacudiendo a Rego, preguntando cómo demonios pudo decir algo tan insensible, pero justo entonces Jiro le dice que se calle la boca, ya que su voz es irritante y le agarra los pies para evitar que se mueva. Justo entonces Rei se posiciona también y con una velocidad increíble envía un corte aéreo hacia el Mononoke, apartándolo de Jiro y causándole algo de daño. Le dice a Jiro que Koga debe ser un oponente verdaderamente formidable, ya que su ataque debería haber cortado a cualquier Mononoke normal en dos mitades, pero apenas le arañó a Koga. Afirma que tarde o temprano la gente de arriba se dará cuenta de que están en problemas, pero no pueden esperar su ayuda y tendrán que lidiar con este problema por sí mismos. Koga les grita que se callen, ya que afirma que los humanos son todos débiles, pero pretenden ser fuertes solo porque superan en número a los Mononoke y creen que son dueños de este planeta. Se vuelve hacia Rei y afirma que él morirá primero, pero Jiro tendrá que vivir, ya que será un portador para Rego, pero le quitará las manos y los pies a Jiro por su propia conveniencia. Afirma que ahora les mostrará quién es el amo y quién es el sirviente, y con eso usa su sangre para crear un arma enorme, lista para atacar. Salta sobre ellos y blande su enorme lanza, mientras Jiro y Rei esquivan. A través del polvo, Koga continúa su asalto y decide ir primero a por Rei y lo ataca. Rei logra bloquear el ataque con su espada, pero el ataque fue tan poderoso que rompió su espada en dos pedazos. Con eso, Rei no tiene nada con qué defenderse,
y Koga le clava su lanza gigante y rara en el estómago, lanzándolo de espaldas al suelo. Rei escupe sangre por la boca, dándose cuenta de que Koga es mucho más fuerte de lo que pensó inicialmente, pero Giro sale en su defensa e intenta atacarlo por detrás. Pero Koga es demasiado rápido y logra bloquear el ataque con su lanza antes de enfurecerse por el poder de Giro y golpearlo hacia atrás, preguntando dónde demonios está el poder que Rego le dio. El puñetazo envía a Giro volando y de nuevo al suelo. Kogo camina hacia Rego, afirmando que pronto lo sacará del patético humano y que volverá a sentirse vivo, pero Giro logra levantarse de nuevo, afirmando que no es su maleta para llevar a Rego. Con eso, invoca el poder de Rego, y Rego está de acuerdo en que Koga está bastante demente y necesita una buena paliza. El poder combinado crea una aura negra alrededor del puño de Giro mientras golpea a Koga directamente, causando que estalle una enorme nube de polvo. Rai se sorprende por el poder de Rego, pero cuando el polvo se asienta, se dan cuenta de que Koga se comió ese golpe y resultó bastante herido, pero todavía está completamente bien. Empieza a actuar de forma extraña de nuevo, diciéndole a Yairo que por favor le entregue a Rego, porque ama el poder que tiene Rego, pero Giro se niega. De repente Koga se da cuenta de que refuerzos están llegando, y ahora mismo no está en condiciones de lidiar con ellos, así que decide escabullirse por ahora. Le dice a Giro que se ocupe de esa boca, ya que algún día le costará la vida. Con eso, crea un portal y sale de allí justo cuando Ichai entra corriendo con otro hombre mayor llamado Tok, que es del primer escuadrón. Salen de las instalaciones y se sientan afuera cerca del santuario, mientras Shiva habla con el líder del primer escuadrón, quien le advierte que sus payasadas resultarán en una audiencia disciplinaria. Él le dice que se lo tome con calma, pero ella simplemente se aleja con su látigo, dejando atrás a Shiva y su equipo. Shiva se da la vuelta pensando en cómo, en su opinión, tanto Rei como Giro califican la prueba de ingreso, ya que lograron defenderse contra un Mononoke seriamente poderoso. Le pregunta a Rei si está bien, pero a Rei no le gustó su actuación, ya que piensa en lo completamente inútil y sin poder que fue mientras el Mononoke lo golpeaba a diestra y siniestra. Piensa en cómo si no fuera por su uniforme, ya estaría muerto. Ichai piensa en cómo si fuera lo suficientemente fuerte, se habría dado cuenta de que algo andaba mal y podría haberlo ayudado. Mientras Hiro piensa en qué demonios quiere Koga de él y Rigo, Shiva les dice que no se preocupen por lo que pasó hoy, ya que fue solo un ejercicio de unión de equipo, y ahora sabe que podrán trabajar mejor en equipo. A la mañana siguiente, los prepara para una sesión de entrenamiento, afirmando que hoy sería el día del acondicionamiento. Antes de que pudiera explicar adecuadamente lo que estaba a punto de suceder durante el entrenamiento, una joven aparece en lo alto de las instalaciones, riendo y salta hacia ellos esperando planear o algo así. Pero obviamente el pequeño idiota se estrella contra el suelo antes de levantarse, afirmando que hoy los entrenará. Con eso, se sube a los hombros de Shiva. Mientras Shiva explica que la chica se llama Fuyo y es una Mononoke, les dice que, si bien la oficina elimina a cualquier Mononoke que ven, también perdonan a las amistosas y adoptan un enfoque más colaborativo con ellas. Fuyo les advierte que ella no es de las que se inclinan ante ningún humano, como debe ser evidente por el hecho de que está sentada encima de uno. Luego se da la vuelta para mirar a Rego y afirma que parece bastante lindo y tierno para ser un perro callejero sucio. Mientras Rego la llama una pulga insignificante, ambos empiezan a insultarse mutuamente, pero Shiva les dice que se detengan, ya que el entrenamiento está a punto de comenzar. Les dice a los tres novatos que las Mononokes son capaces de inducir hipnosis y alucinaciones, por lo que cada agente debe ser capaz de liberarse de tales cosas. La sesión de entrenamiento de hoy sería sobre eso mismo. El objetivo es simple: salir a salvo del hechizo de alucinación de Fuyo. Con eso, Fuyo se prepara y lanza un hechizo floral, que encierra a los tres novatos en un loto cerrado. Una vez dentro, Rai se encuentra en un estanque poco profundo rodeado de lotos. Camina hacia adelante preguntándose qué clase de mundo es este y cómo podrá salir de aquí. De repente se encuentra al borde del estanque y divisa una cueva de aspecto familiar frente a él. Intenta recordarse a sí mismo que esto es solo una ilusión, pero entonces nota a un joven de cabello blanco saliendo de la cueva con su espada desenvainada. Reconoce a su hermano y de nuevo intenta recordarse a sí mismo que todo esto es solo una ilusión, pero su hermano lo llama antes de saltar para atacar, mientras Rei apenas logra levantar su espada a tiempo y defenderse de su propio hermano. Mientras tanto, Ikai está en su propio sueño. Ve a su yo más joven trabajando felizmente en el jardín con su madre, quien le pregunta a Ikai si quiere ser jardinera cuando crezca, y la pequeña Ikai responde que quiere ser espía, igual que sus padres. Justo entonces su madre recibe una llamada del trabajo de nuevo. Como cualquier otro día, dejó a Ikai jugando mientras ella se iba de misión. Sin saber que sería la última, su madre nunca regresó de la misión y se celebró un funeral.
que ella apenas recordaba porque todo se sentía borroso. Desde ese día sintió que la risa estaba distante y volcó todo lo que tenía en convertirse en agente. Empezó a correr todos los días para ser más rápida que antes y lentamente, cuando creció y fue lo suficientemente buena, fue llamada a una instalación subterránea donde un agente leyó una nota de su padre. Se sorprendió al ver una estatua con la figura de su madre en medio de la cámara subterránea, pero su padre en las cartas le dijo que en realidad era su madre, atrapada en un hechizo que la convirtió en piedra, pero que aún estaba viva. Desde ese día, su único objetivo fue encontrar a la Mononoke que hizo eso y devolver a su madre a la normalidad una vez más. Toca la estatua en la ilusión, y de repente la estatua comienza a temblar, y un monstruo emerge de dentro, listo para atacarla. Mientras tanto, Jiro ha estado corriendo en círculos durante todo este tiempo, intentando encontrar una salida. Cuando de repente se encuentra cara a cara con un enorme demonio sombrío, Rego parece reconocerlo, pero sabe que están en una alucinación, así que no puede ser real. Jiro, sin embargo, no le importa mucho y se prepara para destrozarlo. Pero ahí es donde termina este video. Recuerda darle like y suscribirte al canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.